Pero me han surgido otras, ¿no? Ya platicamos de cómo se pusieron de acuerdo. A mí me gustaría saber, bueno, entiendo, como lo mencionabas hace rato, el marco mexicano, cómo fue la elección de Mario Espinosa, por qué elegir a Mario como presidente, pero cómo fue esa decisión, cómo se pusieron de acuerdo, porque hoy ponernos de acuerdo con un presidente no está tan fácil. Yo creo que lo primero es que casi, bueno, más bien, nadie quería ser. O sea, la realidad es que nadie quería ser. O sea, y te puedo decir, o sea, no fue fácil convencer a Mario tampoco. O sea, al principio, y yo creo que había una razón de fondo, que era, pues había incertidumbre en el proyecto, ¿me explico? O sea, era un tema donde, de alguna manera, enojados nos salimos, vemos, tenemos que armar algo, va a funcionar, no va a funcionar, etcétera, etcétera, y Mario necesitaba obviamente un respaldo y una confianza para poderlo hacer. Entonces yo creo que el consenso para poder definir quién era el candidato, ahí no tuvimos problema. El problema era convencerlo, ¿no? Pero creo que al final el complemento pues es el liderazgo que tiene Mario. Hay que reconocer que el liderazgo lo tiene, lo trae en la sangre, y pues como bien dice Marco, ¿no? ¿Quién se va a aventar ese rompo la unidad? Pues vale, no parece que se va bien, se aguanta vara, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero hay un antecedente bien interesante, porque cuando se dan esas elecciones del otro lado, no quiero repetir el nombre, quiero decir tarugo, pero te respeto mucho, que se lanza a la convocatoria, ¿verdad?, para luchar con la presidencia, fue Mario. Entonces eso dio la oportunidad de esa exposición. Entonces vimos a Mario en ese exposure, su presentación, cómo le hizo, y que fue seriamente golpeado de una manera injusta. Sí. Pero fuera de eso, muy grosero, la verdad, y pero nunca se doblegó, y eso es algo que tuvimos que reconocer mucho, y que aguante de este amigo, ¿sí? Y salió de pie, y salió fuerte. Entonces ya traíamos, cuando salimos de ahí, ya traíamos a alguien que traía, que estaba de pie, y que traía la intención, traía las ganas, traía el empuje, tenía todos los elementos. Y hasta el coraje. Sí, que ya lo hemos promovido. Así es. Cuando salimos de ahí, más traía, ¿no? entonces ya nada más, ya había esa parte de liderazgo, ahora había que construir todo hacia abajo. Entonces esa parte fue fundamental. Bien, yo veo que tenemos ya una asociación, tenemos ya un presidente, una mesa directiva que al final pues era de 12 socios. ¿Qué queríamos ya? ¿Qué teníamos? Sabíamos que íbamos por una cámara, por una ley. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? ¿A dónde había que ir a tocar? ¿A dónde tocamos? ¿Qué hicimos después? Fíjate que yo hace rato, comentario general, te estoy diciendo que a cada presidente les tocó una pauta que la INES te va dando. La INES es una situación como esta donde te pares, te no puedes parar, te empujas o no. Porque ya trae una fuerza, ya trae una inercia total. Entonces le tocó a Roberto, porque se fue Marco a Chile, se queda Roberto un año de la administración que tocaba a él, y dos después como presidente fueron 3 años. Como han dicho empresas, la tercera enlace legislativo, autoridades, etcétera, se les dio muy fácil. Entonces esa etapa fue muy importante, porque fuimos a ver al senador, presidente de la Cámara de Senadores de la Comisión de Seguridad, les presentó Roberto, me acuerdo muy bien, le llenamos la sala de juntas en 4, pegó con 4 rollos de papel, decía, ve, senador, todas las diferencias que hay entre un estado y otro de lo que pide. Hay una que pide 120 requisitos diferentes, hasta que pide 40, y este es la federal que pide 60. Entonces, te dijo, es en serio, pero ya doble los dólares, ¿qué quieren? Que nos cambies el artículo fulano, que lo cambió, y no puedes pedir más que la ley. Eso lo lograron, pudimos saber. Todo pero esa... es cierto que era un rollo como sí, no sabes. Son bolitas de colores. No, a ver, ya dijo, es verdad que me dice, sí, explicando y viendo, ¿no? Digo, no, guarda, estamos en sala de juntas. Me dijo, a ver, ¿qué es lo que pretendo? Cambiar el artículo donde no pueden pedir más que lo del artículo. Y lo cambiamos, ese día lo cambiamos. Que además a la federación le convenía. Claro, porque era la rectora. Estamos fortaleciendo. Era la rectora. Entonces, ¿saben que hay estados que les valen? O sea, sí, lo votó, lo propuso el senador en la siguiente sesión de la Cámara, a los 3-4 meses, algo así, y
y lo aprobaron. Era el PAN, el dominaba. Pero había una razón, tenía, olvídate del partido, no es un tema de político, era un tema de relación lógica, ¿no? Y lo tomaron. Y así como eso fuimos a ver otro tanto el tema de Aguascalientes. O sea, creo que en esa época que le tocó a Roberto ser el presidente, se dieron muchos ajustes en temas legislativos y legales que como oposición nos convinieron, pero como dijiste hace rato, no es un tema que tomemos para nosotros. Claro. El beneficio, lo dices tú, el beneficio es general, o sea, no volvamos a ver si es todo el gremio, claro, incluso los de enfrente, no importa, todos sabemos beneficiar. Y además había un tema estratégico bien interesante porque había que hacer un posicionamiento con autoridades. Entonces decíamos, ¿quién es la autoridad en Nuevo León? Yo me acuerdo que decían, fulanita de tal, invita además al general, porque yo quiero que la reguladora me vea con el secretario, ¿sí? ¿Okay? Y después llevábamos al regulador federal, y entonces ya de repente era un bloque que ya cuando tú negociabas con la autoridad local decían, híjole, no sé, no tengo certeza con quién estoy enfrente, con quién estoy parado, y eso ya estaba un respeto para poderte sentar, platicar, negociar, y si además de eso, le pones sobre la mesa elementos que le aportan, que le abonan, o sea, yo vengo a ayudarte, pero si te quieres pelear, no. Pero una parte, déjame hacer un paréntesis de lo que dice Roberto. Es importante que los primeros años no fue fácil el posicionamiento de la asociación, o sea, ¿por qué? Porque había autoridades federales, lo que sea, estaban casadas y decían, pues, yo lo único que reconozco es el consenso, y a Messi y ustedes son los descentores, y no van a durar, y no habían la puerta, o no apoyaban igual. Bueno, la federal se nos empujaba, ¿no?, para que nos regresáramos. Además, ¿no? O sea, te promovían de que no, que están haciendo regresante. Claro. Los primeros años no fueron fáciles en ese posicionamiento. En ese orden de ideas y para complementar la pregunta de los siguientes pasos, creo que hacia el interior ya estaba muy claro lo que teníamos que hacer para que la acción se empezara a dar a notar, pero como cualquier asociación teníamos que llegar a ser adeptos. Y para poder llegar a ser adeptos, pues en aquel momento no fue fácil, era decir, oye, pues trae uno, a ver la cuota, era una cuota, así, no era sencillo, o sea, sí fue un tema de buscar y rascarle para venir y seguir adentro, porque no, la parte del cómo, por qué se creó la asociación, los dos puntos importantes ya estaban claros, y los pasos por las relaciones, el cabildeo que se puede decir estaba claro, pero ahora lo importante y lo fascinante iba a decir es, ahora crecer. Y luego te daban 3 minutos para convencerlo. Bueno, había esos hitos complicados, ¿verdad? Pero sí creo importante, y a lo mejor tú me corregirás si te acuerdas de los números, pero de 12 pasamos a 30 y tantos. Sí, a 36. Rápido. ¿Te acuerdas? Rápido. O sea, veces. Que ese es el tema, o sea, si es, ¿cómo lo fuimos duplicando? Entonces, el tema de por qué creo que se empezó a generar más ruido con la sanción y llegamos a tener más adeptos en los primeros 2 años que en una década de lo anterior, creo que habla mucho otra vez de los fundamentos de quienes la formaron, de los valores, de los estatutos, de la pluralidad, de la inclusión, pero sobre todo del trabajo muy arduo de cada uno para seguir yendo con esa labor de decir, oye, ven, te invito. Yo en ese tema de la invitación, mi esposa la cubrí con vigilancia, que ya con mi amigo Vicente del profesor. ¿Fíjate? Sí. No, es que donde te parabas, hacías promoción, o sea, ibas a viajar a algún lugar de la República, al menos a Ciudad de México, a temas que te invitaban en otras asociaciones. Oye, por cierto, ya estás en la mesa. No, que, oye, Mónica, dame tu Mónica, ya estaba hablando de Mónica, oye, aplausos, sí, y luego, o sea, ya el conocimiento, el consenso estaba dado. El convencimiento es el que faltaba por razones que había que explicarle dónde estábamos parados, qué relaciones había, sobre todo la gente que estaba, y con esas especies de la pública tiene relación humanitaria, porque era el tema de las empresas, o sea, mi permiso, ¿no?, mi regulación, o sea, eso les da pauta, pues no, sí, por regulador yo te ayudo, yo te organizo, todo. O sea, era un tema de convencimiento que había que trabajar todo el día. Y adicionalmente yo quiero comentar algo que a mí se me hizo muy interesante. Yo llego cuando iniciaste, y me acuerdo que presentaste tu plan de trabajo. Te vas por cuestiones laborales y se queda Rob a cumplir. Pero Roberto era el que seguía, aparentemente. Sí, pero no, yo voy a prestar un plan de trabajo. Recordarás, y el señor nosotros. Vamos, se le da siempre la seriedad
Y el lugar que le corresponde, Correcto. Correcto. Sí, entonces yo creo que eso también marca mucho a la gente. Oye, puede ser de cuartos, me la voy pasando. Porque ese es el miedo que tenemos todos. La realidad es que en cualquier asociación es el cuartel de todo y verdad, y seguro va a ser eso. Y sigue sucediendo en muchos estados, se la van pasando entre así y las locales, se van pasando Las las zapatas, tarjetas, bruto. Muy bien. Y aquí no, te das cuenta que desde el principio es trabajo, resuelto del proyecto. A ver, Luis, pero también es algo importante que creo que durante estos 3 años ha habido una conciencia y también una continuidad al proyecto en quién se ha quedado, independientemente que haya sido uno o el otro. Entonces, creo que hubo un trabajo, no me acuerdo en qué época, ya he de recordarme, en la cual se escogió que los expresidentes formaran parte del Consejo Consultivo, porque eso yo creo que da también una estructura y un núcleo que no se va a perder. Y hay un seguimiento de los Es que sí, proyectos. es una historia. Hay una historia. Sí, sí, Yo creo que es importante. Si perdemos eso al rato puede llegar cualquier Claro. persona y destruye la asociación. Es correcto. Principios se mantienen, aunque se van. Por eso insisto, los pasos que se han dado y el hoy podemos hablar de una manera muy sencilla, 263 versus 12, bueno, ahí que me platiquen qué tan sencillo puede ser, pero que los fundamentales o lo que nos ha dado han sido ciertas decisiones que de manera consensada se han puesto sobre la mesa, cuidando los intereses generales, no particulares. Es un error muy claro. Y fíjate que yo abonando a lo que dices, creo que los que la construimos no es lo más importante, sino la huella y el seguimiento que le damos con esa pasión con la que iniciamos es lo que hoy está dando vida. Seguiremos con la pasión que queremos a nosotros desde que la fundamos, fundadores o no, para nosotros seguimos desde el inicio luchando, promoviendo que sea que más adeptos, porque esa es nuestra misión, finalmente ese es el asunto. No entramos por vida propia ni por un conocimiento particular, sino por una convicción, una convicción, por algo que nos apasionaba y queríamos. Todos teníamos esa bien clara, porque nos veíamos y platicamos y luego salíamos con el defensor, a los ojos te veo y estoy seguro que lo que estás diciendo es verdad. Y todos, porque no habíamos duda entre nosotros, te juro que nos hicimos un grupo tan cerrado, tan de amigos, que nosotros no teníamos duda de Judas en los 12, por decirte, ¿no? Como ejemplo, o sea, estábamos seguros de lo que queríamos, a dónde íbamos, quiénes éramos cada uno. Eso nos dio una parte importante. Y siempre Pero sigue dando. se respiraba que Sí, todo era por el bien del sector, Veintinueve nadie días. giraba para su molino. Y todo se ha puesto en la mesa. Y no eso había- creo que los Sí, adeptos claro.